Millonario viudo se queda hipnotizado al ver a una mesera cuidar a su hija como si fuera suya y desata una historia pasional. Gabriel Montenegro era conocido en toda la ciudad como un hombre poderoso y frío. Dueño de hoteles, empresas y restaurantes, caminaba siempre con paso firme y mirada seria, marcando una distancia silenciosa con aquellos que lo rodeaban. Todos admiraban su fortuna, pero pocos se atrevían a acercarse. Desde la muerte de su esposa, hacía 3 años, Gabriel decidió esconderse detrás de una muralla de indiferencia. Su enorme mansión, decorada con cuadros caros y muebles elegantes, parecía tan vacía y silenciosa como él mismo. Aunque había cientos de empleados alrededor, la mayoría evitaba su presencia, como si temieran acercarse demasiado a una figura tan imponente y fría. Pero en medio de aquella casa enorme y lujosa, había un pequeño rincón de luz. Se llamaba Valentina, tenía 5 años, cabello castaño claro con suaves rizos y unos ojos verdes que podían iluminar cualquier habitación con solo sonreír. Ella era la única que podía acercarse a Gabriel sin miedo. Sin embargo, aunque la niña intentaba día a día llamar su atención, Gabriel no sabía cómo corresponder ese amor puro e inocente. Él se limitaba a observarla desde lejos, incapaz de acercarse más allá de algunas preguntas rápidas o breves miradas al pasar. Una tarde, Valentina estaba sentada en el suelo de la sala jugando con unas muñecas mientras Gabriel la observaba desde el sofá, intentando concentrarse en algunos papeles de trabajo. La niña levantó la vista con ilusión y, tomando valor, preguntó: «Papá, ¿puedes jugar conmigo un ratito?». Gabriel levantó la mirada de sus documentos y sintió una presión incómoda en el pecho. Intentó responder suavemente, pero las palabras le salieron cortantes sin querer. «Ahora no, Valentina. Tengo cosas importantes que hacer. Quizá más tarde». La pequeña bajó la mirada, escondiendo su tristeza detrás de una sonrisa forzada y asintiendo despacio. «Sí, papá, está bien». Mientras ella volvía a su juego en silencio, Gabriel sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la reprimió. Miró hacia la ventana, viendo caer la lluvia con fuerza sobre el jardín. El reflejo de su rostro en el vidrio mostraba la figura de un hombre solitario y atrapado en su propia tristeza, incapaz de dar un paso más allá del recuerdo de lo que había perdido. Al día siguiente, mientras Gabriel revisaba unos contratos en su oficina personal, escuchó risas suaves provenientes del patio exterior. Caminó lentamente hacia la ventana y vio a Valentina jugando bajo el sol junto a una de las empleadas de la mansión. La niña sonreía ampliamente, saltando y corriendo alrededor de la joven mujer, quien parecía divertirse con ella, lanzando al aire las hojas secas que cubrían el césped. Aquella visión provocó algo extraño en Gabriel, admiraba la forma en que Valentina parecía tan feliz con alguien más, pero al mismo tiempo sentía un vacío, un dolor inexplicable por no ser él quien generara esa alegría. Esa noche, mientras cenaban en silencio en la gran mesa del comedor, Valentina preguntó tímidamente: «Papá, ¿puedo pedirte algo?». Gabriel dejó el tenedor sobre el plato y la miró con cierta impaciencia. «¿Qué necesitas?». La niña respiró profundo y respondió suavemente, casi susurrando: «¿Podrías leerme un cuento antes de dormir? Mamá lo hacía siempre». Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba, mientras una mezcla de tristeza y miedo recorría su cuerpo. Sin saber qué responder, solo atinó a decir: «Quizá, otro día». La decepción apareció claramente en los ojos de la pequeña, que bajó la mirada y siguió comiendo lentamente, sin decir una palabra más. Gabriel, incómodo con aquel silencio tan pesado, sintió que algo debía cambiar, pero aún no sabía cómo hacerlo. Atrapado entre su pasado doloroso y la necesidad de acercarse a Valentina, decidió salir esa noche en busca de aire fresco, sin imaginar que aquella simple decisión lo llevaría a presenciar algo que cambiaría para siempre su vida. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del auto mientras Gabriel conducía lentamente por la carretera solitaria. Las luces del vehículo se reflejaban sobre el pavimento mojado, formando un brillo casi hipnótico que acentuaba el silencio dentro del coche. Sin saber exactamente hacia dónde ir, simplemente intentaba despejar su mente del peso que llevaba dentro. Un vacío incómodo, casi insoportable, lo impulsaba a alejarse cada vez más del hogar donde no lograba conectar con su hija.
Cansado y hambriento, Gabriel decidió detenerse frente a un pequeño restaurante de carretera, iluminado tenuemente por luces amarillentas. Bajó del auto rápidamente, esquivando charcos y cubriéndose con la chaqueta mientras corría hacia la puerta. Al entrar, el lugar parecía vacío, apenas unos cuantos clientes sentados dispersos por las mesas. Eligió una mesa apartada, junto a una ventana donde podía ver caer la lluvia afuera, como si aquella tormenta representara perfectamente su estado de ánimo. La camarera se acercó con amabilidad, ofreciéndole el menú con una sonrisa sincera. «Buenas noches, señor. ¿Qué desea ordenar?» «Un café y algo sencillo para cenar, por favor», respondió Gabriel sin levantar la vista. Mientras la joven camarera se alejaba, él comenzó a observar el lugar en silencio. De pronto, escuchó una risita suave, dulce y familiar que lo obligó a girar bruscamente la cabeza hacia una mesa cercana. Su corazón dio un salto al reconocer de inmediato esos rizos delicados y ojos verdes tan únicos. Allí, sentada en una silla demasiado alta para su pequeña estatura, estaba Valentina. Su hija lo miraba con sorpresa, pero rápidamente volvió su atención hacia la camarera que la acompañaba. Confundido, Gabriel se puso de pie lentamente para acercarse sin que lo notaran, ocultándose tras una columna decorativa del local. La camarera, una mujer joven de cabello oscuro, se había arrodillado a la altura de la niña y, con ternura infinita, cortaba cuidadosamente la comida en pequeños pedazos, dándole a probar con paciencia y cariño maternal. «¿Te gusta así, princesa?», preguntó suavemente la mujer, mirándola con ternura. Valentina sonrió ampliamente, asintiendo con emoción. «Sí, está delicioso», respondió, mientras sus ojos brillaban de alegría. Gabriel sintió una fuerte presión en el pecho al ver esa escena. Nunca había visto tanta felicidad en los ojos de su hija. Observó cómo la pequeña tomaba suavemente la mano de la camarera, mientras comía, mostrando una confianza absoluta en esa desconocida que le regalaba afecto tan espontáneamente. Incapaz de contener su curiosidad, Gabriel salió de su escondite y caminó lentamente hacia la mesa. Al notarlo, la camarera levantó rápidamente la vista y se puso nerviosa, como si hubiese cometido un error. «Perdone, señor, vi que la niña estaba sola en la mesa hace un rato y me acerqué a acompañarla». «Espero que no le moleste», dijo preocupada, bajando ligeramente la mirada. Él observó los ojos profundos de la mujer, llenos de sinceridad y calidez, algo completamente desconocido para él. «No, al contrario». «Gracias», murmuró Gabriel con voz casi inaudible, sorprendido por sus propias palabras. Valentina levantó la vista hacia su padre y preguntó con timidez. «Papá, ¿la señorita Julia puede quedarse con nosotros un ratito más?» La camarera, cuyo nombre ahora conocía gracias a la niña, sonrió incómodamente, claramente sorprendida por la invitación. Gabriel, aunque confundido, asintió sin pensarlo mucho. «Por supuesto, hija, si ella puede». Julia dudó por un instante, pero al notar la emoción en los ojos de la pequeña, aceptó sentarse con ellos un momento. Durante esa conversación sencilla y relajada, Gabriel notó algo extraño en su interior. No entendía cómo, pero esa joven mujer lograba romper la tensión que siempre existía entre él y Valentina. Por primera vez en mucho tiempo, sintió tranquilidad al compartir la mesa con alguien más. Mientras la lluvia continuaba golpeando suavemente la ventana, Gabriel miró discretamente a Julia, quien ahora reía de manera natural con su hija. Algo en ella comenzaba a llamar su atención, despertando emociones que él creía completamente olvidadas. Sin darse cuenta, aquella noche se convertía lentamente en una inesperada oportunidad que podía cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció despejada, con un sol radiante que borraba toda señal de la lluvia pasada. Gabriel había pasado la noche inquieto, con imágenes persistentes en su cabeza, la sonrisa amable de Julia, la manera en que su hija parecía tan feliz junto a ella. Por primera vez en años, sentía un impulso sincero y desconocido por acercarse a alguien más. Después de varias horas dando vueltas en su oficina, finalmente tomó una decisión firme y salió rumbo al restaurante, decidido a encontrar nuevamente a aquella mujer. Cuando entró, el ambiente era diferente al de la noche anterior.
El lugar estaba animado, lleno de clientes conversando entre ellos, mientras Julia atendía las mesas con rapidez y energía. Al verlo en la puerta, ella se detuvo un instante, desconcertada, antes de acercarse lentamente. «Buenos días, señor Montenegro». «¿Olvidó algo ayer?», preguntó con cortesía, visiblemente sorprendida por su presencia tan repentina. «No exactamente», respondió él, tratando de mantener una postura segura y calmada, aunque por dentro estaba lleno de dudas. «Necesito hablar contigo un momento en privado, por favor». Julia asintió con cierta inquietud y lo guió hasta una pequeña mesa apartada. Gabriel tomó aire, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Anoche observé algo que no había visto en mucho tiempo», comenzó lentamente, con voz pausada. «Mi hija, Valentina, contigo parecía feliz, tranquila. Nunca la había visto así. Por eso vine hoy, para hacerte una propuesta algo inusual». Julia lo miró desconcertada, arqueando las cejas suavemente. «¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta podría hacerme usted?». Él cruzó las manos sobre la mesa, bajando ligeramente la voz. «Quiero ofrecerte trabajo en mi casa. Serías la persona encargada de cuidar de Valentina. Necesito a alguien que realmente conecte con ella, alguien en quien pueda confiar plenamente. Y ayer me demostraste que eres exactamente eso». Julia guardó silencio durante unos segundos, claramente sorprendida por lo directo de aquella oferta. Su rostro reflejaba dudas y un poco de temor. «Señor Montenegro, agradezco mucho su confianza, pero apenas me conoce. ¿No cree que está siendo precipitado?». «Sé que puede parecer extraño», admitió Gabriel, relajando un poco su expresión. «Pero no es una decisión impulsiva. He pensado mucho sobre esto desde ayer y creo que sería una gran oportunidad para ambos. Para ti sería un trabajo mejor remunerado y con menos horas, para mí, tranquilidad sabiendo que Valentina está bien cuidada y feliz». Julia se quedó pensativa, dudando sobre cómo reaccionar ante semejante propuesta inesperada. Finalmente, con un suspiro, respondió suavemente. «No sé, necesito pensarlo. Me gusta mi trabajo aquí, y además no conozco nada sobre usted ni sobre el lugar donde vive. Puedes venir a conocer nuestra casa antes de decidirte», propuso él con paciencia, consciente de que no podía presionarla. «No tienes que responder ahora mismo». Ella levantó la mirada con timidez, observando fijamente los ojos profundos y algo cansados de Gabriel, tratando de descubrir sus verdaderas intenciones. «¿Por qué yo, señor Montenegro? Seguramente conoce a muchas personas capacitadas». Él respiró profundamente antes de responder con sinceridad absoluta. «Porque anoche, al verte con Valentina, comprendí que necesitas muy poco para hacer feliz a una niña. Y eso no lo tiene cualquiera». Julia sintió cómo su corazón latía con fuerza. Las palabras de Gabriel tocaron profundamente en su interior, removiendo sentimientos que ni siquiera ella conocía. «Está bien», dijo finalmente, aún dudando un poco. «Acepto ir a conocer su casa primero y después tomaré una decisión definitiva». Gabriel, sintiendo cierto alivio, asintió ligeramente con una sonrisa casi imperceptible. «Perfecto. Mañana vendré a buscarte temprano». Mientras se levantaba de la mesa, Gabriel miró discretamente a Julia, notando que, sin darse cuenta, había abierto una puerta hacia algo que él mismo aún no comprendía del todo. Algo dentro de él susurraba que esa decisión podría cambiarlo absolutamente todo. Julia lo observó salir del restaurante, preguntándose en silencio qué tipo de hombre realmente era Gabriel Montenegro, y cuál sería el verdadero precio por entrar en un mundo tan distinto al suyo. Desde que Julia llegó a la mansión Montenegro, la atmósfera empezó a cambiar notablemente. Las mañanas antes silenciosas ahora despertaban llenas de risas y juegos infantiles. Valentina, quien siempre había sido una niña introvertida y triste, corría por los largos pasillos iluminados por grandes ventanales, tomada de la mano de Julia. La pequeña lucía más feliz, comía con apetito y dormía profundamente abrazada a la joven mujer que ahora le brindaba tanta calma. La enorme casa, antes fría e impersonal, poco a poco adquiría calidez, colores vivos y una energía especial que nunca antes había tenido.
Gabriel notaba estas transformaciones, aunque intentaba permanecer distante. Su oficina, ubicada estratégicamente lejos del ruido habitual, parecía ahora más fría que nunca. Desde allí podía escuchar las risas suaves de Julia, mezcladas con las carcajadas traviesas de Valentina. Aquellos sonidos, en lugar de distraerlo, extrañamente lo tranquilizaban. En ocasiones, se sorprendía sonriendo sin darse cuenta, imaginando qué estarían haciendo en ese momento. Una tarde, después de una agotadora reunión, Gabriel decidió caminar por el jardín para despejar su mente. Cerca del viejo árbol de magnolia encontró a Julia sentada en el césped, leyendo un cuento en voz alta mientras Valentina escuchaba atentamente, recostada sobre sus piernas. Él se detuvo al verla, observando discretamente desde la distancia. Y así fue como la princesa encontró la felicidad en el lugar menos esperado, narró Julia con dulzura, cerrando el libro suavemente al terminar. ¿Tú crees que papá también puede encontrar felicidad así algún día?, preguntó Valentina con inocencia. Julia suspiró tiernamente, acariciando el cabello de la niña. Claro que sí, Valentina. Todos merecemos encontrar felicidad. A veces solo hace falta mirar en lugares nuevos y no tener miedo de intentarlo. Gabriel sintió un nudo inesperado en la garganta al escuchar aquellas palabras tan sinceras. Intentó alejarse, pero Julia lo vio antes de que pudiera dar un paso atrás. Señor Montenegro, ¿quiere acompañarnos?, preguntó amablemente, sin dejar de sonreír. Él dudó un instante, pero la mirada de su hija lo impulsó a acercarse lentamente. Al sentarse a su lado, pudo percibir claramente el aroma delicado a vainilla que desprendía Julia. Aquello despertó una extraña inquietud en su interior, un sentimiento que no lograba identificar claramente. «Papá, ¿Julia puede quedarse con nosotros para siempre?», preguntó Valentina con inocencia, apoyando su cabeza suavemente en el hombro de Gabriel. Julia, algo avergonzada, sonrió mirando hacia abajo. Gabriel respiró profundo y respondió con serenidad. Eso depende de Julia. Por mí estaría bien, dijo en voz baja, evitando encontrarse con la mirada directa de la joven, aunque podía sentir cómo ella lo observaba con atención. Esa misma noche, mientras Gabriel revisaba algunos documentos en el salón principal, Julia entró para servirle una taza de té caliente. La luz tenue resaltaba suavemente su rostro, mostrando una belleza delicada pero firme. Él levantó la mirada hacia ella, encontrándose por primera vez con aquellos ojos que parecían desafiarlo con suavidad. ¿Por qué me mira así, señor?, preguntó Julia con cierta curiosidad, sin apartar la vista. Porque intento entender qué tiene usted que hace que mi hija la adore tanto, respondió Gabriel, sincerándose sin planearlo. Quizás porque no tengo miedo de demostrar cariño, replicó ella, sonriendo con una seguridad que lo sorprendió aún más. A veces, lo único que necesitan las personas es sentir que no están solas. Gabriel guardó silencio un instante, profundamente afectado por sus palabras. ¿Cree que soy demasiado frío con Valentina?, preguntó finalmente, bajando la voz casi como un susurro, mostrando por primera vez una vulnerabilidad inesperada. Julia suspiró suavemente antes de responder con delicadeza. Creo que la ama mucho, pero no se permite demostrarlo. Quizás eso es lo que debería cambiar. Él la miró fijamente, sintiendo por primera vez que alguien realmente lo veía, más allá de su imagen fría y poderosa. Sin querer, comenzó a notar detalles en Julia que antes había ignorado, el movimiento ligero de su cabello cuando caminaba, el gesto sutil con el que mordía suavemente sus labios al pensar algo importante. La fuerza con la que defendía sus ideas sin temor alguno. Durante los días siguientes, Gabriel intentó resistirse a esos nuevos sentimientos, pero cada encuentro accidental en los pasillos de la mansión, cada breve intercambio de palabras con ella, despertaba aún más aquella inquietante sensación dentro de él. Estaba perdiendo lentamente la batalla contra la atracción inesperada que Julia generaba en su interior. Una noche, al cruzarse con ella en el largo pasillo iluminado por lámparas cálidas, Gabriel la detuvo con suavidad, tocando apenas su brazo. Julia, murmuró en voz baja, buscando las palabras correctas sin encontrarlas fácilmente. ¿Qué estás haciendo conmigo? Ella lo observó con sorpresa, pero no apartó la mirada. Al contrario,
Levantó ligeramente la barbilla, desafiándolo suavemente una vez más con sus ojos profundos y sinceros. No lo sé, señor Montenegro, tal vez solo estoy ayudándolo a derribar muros que ya no le sirven, respondió suavemente, antes de alejarse despacio, dejándolo allí, paralizado en medio de aquel pasillo. Con la certeza de que nada volvería a ser igual. Aquella noche, después de la conversación en el pasillo, Gabriel se refugió en la tranquilidad de su estudio, rodeado de libros antiguos y muebles oscuros que parecían resguardar cuidadosamente cada recuerdo. Frente a él, sobre la mesa, una fotografía de su esposa le recordaba con firmeza por qué debía controlar sus emociones. La tomó suavemente entre sus manos, mirando aquel rostro conocido, cuyos ojos parecían juzgarlo silenciosamente desde el pasado. ¿Cómo puedo sentir esto?, susurró en voz baja, con un dolor evidente en cada palabra. ¿Acaso no prometí amarte por siempre? El silencio en aquella habitación era profundo, interrumpido solamente por los latidos acelerados de su corazón confundido. Gabriel estaba atrapado entre dos mundos, uno lleno de promesas hechas años atrás, otro lleno de nuevas emociones que lo empujaban hacia lo desconocido. Mientras tanto, Julia permanecía despierta en su habitación al otro lado de la mansión. Sentada junto a la ventana, miraba la luna iluminando suavemente el jardín. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, sabiendo perfectamente que entregarse a sus sentimientos implicaba un riesgo enorme. Sentía atracción hacia Gabriel, pero también miedo a lastimarse, a ser una simple sombra en la vida de un hombre que seguía encadenado a un pasado imposible de borrar. A la mañana siguiente, ambos se encontraron casualmente en la cocina. Julia preparaba el desayuno mientras él entraba distraído, evitando mirarla directamente. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, intentando romper aquel incómodo silencio. Más o menos, respondió Gabriel, desviando los ojos hacia su taza de café. Julia respiró profundo antes de continuar, consciente de la tensión palpable entre ambos. Escucha, Gabriel, quizás estoy equivocada, pero siento que estás evitando algo importante. ¿Quieres hablar? Él levantó la mirada lentamente, enfrentando finalmente los ojos atentos de Julia. Lo que pasa es que no debería sentir lo que siento. No puedo permitirme olvidar tan fácilmente, admitió en voz baja, mostrando vulnerabilidad. No creo que se trate de olvidar, respondió Julia con calma, acercándose suavemente. Amar de nuevo no es una traición, Gabriel. Quizás sea solo una oportunidad para sanar. Gabriel guardó silencio, dejando que aquellas palabras penetraran lentamente en su mente. Se encontraba al borde de aceptar esa posibilidad, cuando una voz interna le recordó con fuerza todos sus temores, todas sus dudas. No es tan fácil, murmuró, apartándose ligeramente. Lo siento. Sin más explicaciones, salió rápidamente de la cocina, dejando atrás a Julia con el corazón acelerado y una sensación amarga en la garganta. Durante los días siguientes, la distancia entre ellos aumentó notablemente. Gabriel evitaba encuentros directos, refugiándose en el trabajo o encerrándose durante horas en su oficina. Cada mirada cruzada accidentalmente, cada encuentro en los pasillos, solo aumentaba la incomodidad entre ambos, generando un ambiente pesado y difícil de soportar. Julia, decidida a entender claramente lo que sucedía, decidió acercarse nuevamente a él una tarde en el jardín. Gabriel observaba pensativo la fuente, distraído hasta que escuchó sus pasos aproximarse. ¿Vas a ignorarme eternamente?, preguntó ella suavemente, pero firme. Él respiró hondo antes de responder con dificultad. No te ignoro, solo intento protegernos. Esto no debería suceder. ¿Protegernos de qué, Gabriel? De sentir, de vivir otra vez, replicó Julia con cierta desesperación en la voz. No puedes vivir toda tu vida encadenado al recuerdo. Tienes derecho a seguir adelante. ¿Y si no puedo?, respondió él con angustia, girándose hacia ella bruscamente. ¿Y si intento amarte y luego no logro hacerlo bien? ¿Y si te lastimo? No quiero ser responsable de más sufrimiento. Julia se acercó con cuidado, colocando una mano suavemente sobre el brazo de Gabriel, quien no se apartó, pero tampoco cedió. No soy tan frágil como crees.
No estoy pidiendo promesas ni garantías, solo una oportunidad de descubrir que hay más allá de esta barrera que construiste. Él guardó silencio, mirando fijamente los ojos valientes de la joven frente a él, consciente de que sus propias defensas estaban comenzando a ceder. «Dame tiempo», pidió finalmente Gabriel, en voz baja. «Necesito estar seguro antes de avanzar». Julia asintió suavemente, respetando su pedido. «Tienes tiempo», respondió ella. «Pero recuerda que la vida no espera eternamente». Mientras Julia se alejaba lentamente, Gabriel permaneció en silencio, sintiendo como el conflicto entre lo que deseaba y lo que temía crecía aún más dentro de él. Sabía que estaba en el límite, al borde de perder algo único y valioso por culpa de sus propias dudas. Pero también comprendía que dar ese paso implicaba enfrentar sus fantasmas más profundos. En ese momento, Gabriel entendió que tarde o temprano tendría que tomar una decisión definitiva, luchar por lo que comenzaba a sentir o quedarse atrapado para siempre en las sombras del pasado. Habían pasado varias semanas desde aquel incómodo diálogo en los pasillos. Gabriel intentaba ignorar aquella tensión cada vez que la tenía cerca, pero cuanto más luchaba contra sí mismo, más fuerte parecía ser la atracción que sentía por Julia. Aquella noche, después de terminar una llamada de negocios especialmente agotadora, salió a caminar por el jardín para calmar la ansiedad que sentía. El cielo oscuro anunciaba tormenta, y pocos minutos después comenzó a llover con intensidad. Mientras se refugiaba bajo el alero exterior de la mansión, Gabriel escuchó un suave ruido detrás de él. Al darse la vuelta, descubrió a Julia sentada en la vieja banca de piedra, encogida sobre sí misma, con la mirada perdida bajo la lluvia que caía con fuerza. Temblaba ligeramente por el frío, pero parecía tan concentrada en sus pensamientos que no había notado la presencia de Gabriel. Él se acercó lentamente, quitándose la chaqueta negra que llevaba puesta. Sin decir nada, se la colocó delicadamente sobre los hombros. Julia se sobresaltó al sentir el calor de la prenda sobre su cuerpo, levantando la vista rápidamente. «Perdón, no quería asustarte», murmuró Gabriel en voz baja, casi avergonzado. «No me asustaste», respondió ella suavemente, aceptando su gesto con gratitud. «Solo estaba distraída mirando la lluvia. Me recuerda muchas cosas». Él permaneció de pie junto a ella, en silencio, mientras contemplaban juntos cómo las gotas golpeaban suavemente el suelo del jardín. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del agua golpeando las hojas y la respiración contenida de ambos. «A veces siento que la lluvia se lleva un poco el dolor», continuó Julia, mirando al vacío. «¿Nunca lo sentiste así?» Gabriel guardó silencio un momento antes de responder con sinceridad. «Creo que aprendí a guardar el dolor demasiado bien. Tanto que ya no sé cómo dejarlo ir». Julia se levantó despacio de la banca y caminó lentamente hacia él. Se detuvo justo frente a Gabriel, mirándolo fijamente, con ojos que brillaban suavemente bajo la tenue luz del exterior. «Quizás sea momento de aprender», susurró ella suavemente. «Nadie merece cargar con tanto peso durante tanto tiempo». Él sintió como algo dentro suyo se rompía lentamente. Sin pensarlo, extendió una mano hasta tocar suavemente el rostro de Julia, acariciando con ternura la línea delicada de su mejilla. Ella cerró los ojos por un instante, permitiendo que aquella caricia la envolviera con calidez. «Julia», susurró Gabriel, acercándose aún más, sintiendo como la respiración de ella se mezclaba con la suya en medio de aquella fría noche. «Esto no está bien». Ella abrió lentamente los ojos, mirándolo con intensidad. «¿Y qué importa si no es perfecto?», preguntó Julia en voz baja, desafiante pero vulnerable. «La vida nunca lo es». Gabriel se acercó un poco más, pudiendo sentir claramente su respiración agitada y el calor de su cercanía. Todo su cuerpo reaccionaba a aquella proximidad inesperada, sus sentidos alerta, sus emociones descontroladas. El deseo de besarla se hizo casi imposible de resistir, pero al inclinarse para acercar sus labios, justo cuando estaba a punto de ceder, algo dentro de él lo detuvo con fuerza. Un temor profundo, arraigado en lo más íntimo de su corazón, apareció repentinamente, recordándole lo que podía perder si cedía ante ese impulso. «No», susurró él, apartándose bruscamente, respirando agitado. «Esto no está bien, Julia».
No podemos hacerlo. Ella se quedó paralizada, intentando controlar sus emociones. Mirándolo con ojos húmedos, apenas logró decir: ¿De qué tienes tanto miedo, Gabriel? Él respiró profundamente, tratando de encontrar palabras que pudieran explicar todo lo que sentía en ese momento. Tengo miedo de arrastrarte hacia algo que no puedo manejar, confesó él, desviando la mirada. No soy el hombre que mereces. Solo puedo lastimarte. Julia intentó acercarse, extendiendo una mano hacia él, pero Gabriel retrocedió nuevamente, manteniendo la distancia con firmeza. Por favor, no te acerques más, le pidió él con voz temblorosa. Lo siento, Julia, esto fue un error. Sin darle tiempo a responder, Gabriel giró rápidamente y caminó hacia el interior de la mansión, dejando atrás a Julia, quien permaneció en silencio, sola bajo la lluvia, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a mezclarse con las gotas frías que caían del cielo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Luego de aquella noche turbulenta en la que Gabriel había intentado mantener distancia, poco a poco comenzó a aceptar que su corazón ya no era completamente suyo. Durante las semanas siguientes, empezó a considerar abrirse a una oportunidad real con Julia, imaginando por primera vez cómo sería volver a amar plenamente. Sin embargo, justo cuando se permitía soñar con un futuro distinto, ocurrió algo que sacudió profundamente su estabilidad. Una mañana, Gabriel bajó al comedor y encontró varios periódicos extendidos sobre la mesa, colocados por su asistente con cierta incomodidad. Observó confundido las portadas, sintiendo cómo la respiración se detenía en su pecho. Grandes titulares acompañados por fotografías mostraban claramente a Julia y a él en situaciones aparentemente íntimas y comprometedoras, sacadas completamente fuera de contexto. La empleada que sedujo al millonario, amor o ambición, era uno de los títulos sensacionalistas que sobresalía. Otro diario acusaba directamente la falsa historia de la niñera perfecta. ¿Quién es realmente Julia? El pulso de Gabriel se aceleró, sintiendo una mezcla explosiva de rabia y confusión. Mientras permanecía allí de pie, intentando entender cómo todo había llegado a eso, su asistente entró tímidamente al comedor. Lo siento mucho, señor Montenegro. Intenté evitar que esto llegara hasta usted, pero era inevitable, murmuró nervioso. ¿Quién pudo haber hecho algo así?, preguntó Gabriel, con voz tensa y cargada de frustración. No lo sabemos aún, pero las imágenes se difundieron rápidamente, respondió el asistente con incomodidad. Hay muchos rumores circulando. Gabriel sintió cómo su mundo se tambaleaba nuevamente. Necesitaba aclarar las cosas cuanto antes, pero la duda comenzaba a devorarlo lentamente. ¿Y si había algo de verdad en aquellas acusaciones? ¿Realmente conocía tan bien a Julia? En ese momento, Julia entró apresurada al comedor, con el rostro visiblemente angustiado. Al verlo allí, paralizado frente a los diarios, se detuvo abruptamente, comprendiendo enseguida lo que ocurría. Gabriel, susurró ella, con lágrimas contenidas en sus ojos. Te juro que no tengo idea de qué está pasando. Él la miró en silencio, intentando encontrar alguna señal de mentira en su rostro, pero solo vio desesperación y sinceridad absoluta. ¿Quién pudo sacar estas fotos? ¿Qué intentan conseguir con esto, Julia?, preguntó él con voz severa, sin poder evitar que la duda penetrara en sus palabras. No lo sé, respondió Julia angustiada. Jamás haría algo para lastimarte a ti o a Valentina. Debes creerme. Gabriel cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar la ira que sentía hacia quienes habían provocado semejante escándalo. Necesito tiempo para aclarar todo esto, dijo finalmente con frialdad, apartándose ligeramente de ella. Julia sintió cómo su corazón se rompía lentamente ante la duda evidente en la voz de Gabriel. ¿Tiempo? ¿Para decidir si confías en mí o no?, preguntó ella, enfrentándolo con fuerza a pesar del dolor evidente en su rostro. Pensé que ya habíamos superado eso. Él la miró fijamente, consciente de que sus palabras la estaban lastimando profundamente, pero incapaz de manejar la tormenta interna que lo consumía. Lo siento, Julia. Ahora mismo no puedo pensar claramente.
Está en juego demasiado, murmuró con dificultad. Ella retrocedió lentamente, sintiendo como cada paso que daba para alejarse de él abría aún más una herida profunda en su interior. Nunca imaginé que fueras a dudar así de mí, susurró ella finalmente, con voz quebrada. Pensé que realmente me conocías. Sin esperar respuesta, Julia salió rápidamente del comedor, dejando atrás a Gabriel, quien se quedó inmóvil, aferrado al borde de la mesa, intentando asimilar el daño que acababa de provocar con sus palabras. Durante las horas siguientes, el escándalo se extendió con rapidez. Las llamadas telefónicas no paraban, los medios pedían explicaciones, y la presión pública crecía cada vez más. Mientras Gabriel intentaba controlar la situación, su mente regresaba constantemente a Julia, preguntándose una y otra vez si había cometido el peor error de su vida al dudar de ella. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre que lo atormentaba, decidió enfrentar directamente la situación, consciente de que debía tomar una decisión clara y definitiva. Necesitaba hablar nuevamente con Julia, mirarla a los ojos y descubrir la verdad. Pero, ¿sería demasiado tarde para reparar el daño provocado por su desconfianza? Sin saberlo aún, Gabriel se preparaba para enfrentar la conversación más difícil y decisiva de su vida. Las horas posteriores al escándalo se volvieron insoportables en la mansión Montenegro. Julia había permanecido encerrada en su habitación, angustiada y tratando de entender cómo había llegado a esa situación. Mientras tanto, Gabriel caminaba impaciente por la casa, asediado por llamadas telefónicas constantes y las miradas discretas pero cargadas de juicio de algunos empleados. La presión comenzaba a ser demasiado intensa para ambos. Cansado y superado por las dudas, Gabriel decidió confrontarla directamente. Caminó hasta la puerta de la habitación de Julia, tocando suavemente, aunque con firmeza, para llamar su atención. Ella abrió lentamente, y al verlo allí, cruzó sus brazos sobre el pecho en una postura defensiva. «Necesitamos hablar», dijo él, intentando mantener la calma en su voz. Julia asintió brevemente, permitiéndole entrar sin decir palabra. Gabriel caminó unos pasos hasta situarse frente a ella, observando su rostro serio, con ojos rojizos y claramente cansados por el llanto reciente. «Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad», comenzó él con dureza, aunque interiormente estaba destrozado por la situación. «¿Estás conmigo por interés, Julia? ¿Solo buscabas aprovecharte de mi fortuna?» Ella retrocedió como si hubiese recibido un golpe inesperado, sintiendo como esas palabras le robaban la respiración durante un instante. Sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas, pero logró contenerlas, enfrentando su mirada con dignidad. «Si necesitas preguntarme algo así, entonces nunca me conociste realmente», respondió ella con voz firme, aunque ligeramente quebrada. «No puedo creer que dudes así de mí después de todo lo que hemos pasado juntos». Gabriel apretó los puños, luchando contra su propia inseguridad y culpa. Sabía perfectamente el daño que acababa de hacer con aquella pregunta, pero la presión externa había destruido por completo su juicio. «Julia, no es tan sencillo», intentó explicarse torpemente. «No puedo ignorar lo que dicen todos, las fotos, los rumores, necesito saber si todo lo nuestro fue sincero». «Lo nuestro», repitió ella con tristeza profunda, dejando escapar una risa amarga. «Ahora ni siquiera sé qué significaba para ti. Pensé que estábamos más allá de rumores baratos. ¿Realmente crees que soy tan poca cosa como para intentar sacar provecho económico de ti?» Él guardó silencio, incapaz de responder claramente a esa pregunta tan directa, lo que para Julia fue suficiente respuesta. «Ya entiendo», susurró ella con decepción absoluta. «La realidad es que jamás confiaste plenamente en mí». Gabriel intentó acercarse, arrepentido inmediatamente de haber dudado, pero Julia retrocedió con frialdad, levantando una mano para detenerlo. «No te acerques. Ya dijiste suficiente», ordenó ella con voz rota. «No pienso quedarme en un lugar donde no me valoran y donde me creen capaz de cosas tan bajas». «Julia, espera, por favor», suplicó él, intentando reparar el daño causado. «No quise». «No», exclamó ella con decisión. «Ya es demasiado tarde para arrepentimientos, Gabriel. Estoy cansada de ser juzgada injustamente».
Julia comenzó a empacar sus cosas rápidamente, con movimientos apresurados que mostraban la determinación firme de irse. Gabriel permaneció allí, impotente, sintiendo que su mundo colapsaba lentamente. Mientras Julia terminaba de guardar sus pertenencias en la maleta, Valentina apareció en la puerta, asustada por los gritos que había escuchado desde su habitación. «Julia, ¿a dónde vas?», preguntó la pequeña con la voz temblorosa, acercándose desesperadamente. La joven se arrodilló frente a la niña, acariciando tiernamente sus mejillas. «Lo siento mucho, Valentina, pero debo irme», respondió Julia con suavidad, sin poder contener más las lágrimas. «Espero que un día puedas entenderlo». Valentina comenzó a llorar desconsoladamente, abrazándola con fuerza. «Por favor, Julia, no me dejes. Te necesito aquí». «Lo siento, cariño», susurró Julia con profunda tristeza. «Me encantaría quedarme contigo para siempre, pero ya no puedo». Mientras caminaba hacia la puerta, Julia dirigió una última mirada llena de dolor hacia Gabriel, quien permanecía inmóvil y derrotado en medio de la habitación. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo ella finalmente, con voz cargada de tristeza. «Pero yo no pienso volver jamás a este lugar». Con esas palabras, Julia salió rápidamente de la mansión, dejando atrás a Gabriel y Valentina, quienes sintieron como la soledad y el vacío se instalaban inevitablemente en cada rincón de aquella casa. Gabriel se quedó allí, consciente del enorme error que acababa de cometer y preguntándose si alguna vez podría reparar el daño causado por su falta de confianza. Sabía que tenía poco tiempo para actuar antes de perder a Julia para siempre. Desde la partida de Julia, la mansión Montenegro se había convertido en un espacio frío y lúgubre. Los largos pasillos se hallaban sumidos en un profundo silencio, solo interrumpido por el eco distante del llanto de Valentina. La pequeña se había negado completamente a comer, permaneciendo acostada en su habitación, rodeada por los juguetes que alguna vez compartió felizmente con Julia. Nada lograba consolarla, ni siquiera las visitas constantes del médico de confianza, quien alertó seriamente a Gabriel sobre su salud delicada. Una noche, desesperado por la situación, Gabriel entró lentamente al cuarto de su hija. Encontró a Valentina acostada sobre la cama, mirando hacia la ventana con una expresión completamente apagada. «Princesa, por favor, tienes que comer algo», le suplicó suavemente, sentándose a su lado. «No quiero, papá», murmuró ella débilmente, sin mirarlo siquiera. «Quiero a Julia aquí conmigo. Solo así comeré». Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Gabriel, quien sintió como la culpa lo consumía completamente. «Lo sé, hija. Yo también quisiera que estuviera aquí», admitió con tristeza, acariciando suavemente su cabello. «Haré lo posible para arreglar esto, te lo prometo». Valentina lo miró brevemente, mostrando cierta esperanza en sus ojos apagados. «¿De verdad lo harás, papá?» «Te lo prometo, mi amor». «La traeré de vuelta», afirmó Gabriel, aunque interiormente tenía miedo de que fuera demasiado tarde. Aquella noche, impulsado por la angustia y el peso insoportable del arrepentimiento, Gabriel decidió investigar por cuenta propia el origen del escándalo que había destruido su relación con Julia. Buscando pistas y respuestas claras, acudió directamente al editor principal del periódico que publicó las fotos y rumores. Al llegar, entró con firmeza en la oficina, enfrentando directamente al hombre encargado de la publicación. «Quiero saber quién te dio esas fotografías y quién inventó semejantes mentiras sobre Julia», exigió Gabriel, golpeando con firmeza sobre el escritorio. «Necesito nombres ahora mismo». El editor, intimidado, se puso nervioso ante la presencia imponente de Gabriel. «Está bien, señor Montenegro, cálmese», balbuceó temeroso. «Todo lo envió una mujer, alguien cercana a usted». «¿Quién es esa mujer?», insistió Gabriel, sintiendo cómo la tensión aumentaba en su cuerpo. «Se llama Elena Álvarez», confesó finalmente el editor. «Dijo que tenía información exclusiva sobre Julia, que era una oportunista. Fue ella quien pagó por publicar las fotos». Gabriel sintió cómo la sangre se le congelaba en las venas al escuchar aquel nombre. Elena era una mujer que había conocido en eventos sociales, y que en varias ocasiones había mostrado un interés demasiado insistente en él.
Nunca imaginó que ella sería capaz de causar tanto daño. Dominado por la furia y la impotencia, decidió ir directamente hacia la residencia de Elena para enfrentarla cara a cara. Al llegar, ella abrió la puerta, sorprendida inicialmente, pero luego sonrió con cinismo al verlo allí. ¿Viniste a verme, Gabriel? ¡Qué sorpresa tan agradable!, dijo Elena con tono burlón, cruzando los brazos. No juegues conmigo, Elena, replicó él con dureza, conteniendo la ira que sentía. Sé perfectamente lo que hiciste, el daño que provocaste en mi vida y en la de Julia. Ella frunció el ceño, fingiendo indiferencia. Solo te abrí los ojos, Gabriel. Esa mujer no merecía tu atención, respondió con descaro. Yo sí puedo darte lo que necesitas, no una simple niñera aprovechada. Gabriel sintió como una mezcla de ira y asco lo invadía al escuchar aquellas palabras. La enfrentó directamente, dejando ver toda la decepción en sus ojos. Lo único que hiciste fue destruir algo hermoso y auténtico, Elena. Jamás podrías entenderlo, porque tú no sabes amar, dijo con voz cortante. Espero no volverte a ver en mi vida. Sin esperar respuesta, salió rápidamente de allí, sintiendo un profundo dolor al descubrir cómo la envidia y la obsesión habían logrado arruinar su felicidad. Mientras conducía de regreso hacia la mansión, Gabriel reconoció finalmente ante sí mismo una verdad que llevaba demasiado tiempo negando: amaba profundamente a Julia. Y había permitido que su desconfianza y las manipulaciones externas la alejaran. Al llegar nuevamente a casa, corrió hacia la habitación de Valentina, decidido a cumplir su promesa. Tomando delicadamente las manos de su hija entre las suyas, la miró con determinación. Ahora lo entiendo, Valentina. Amo a Julia y no permitiré que nadie más nos separe, aseguró él con convicción. ¿La vas a traer de vuelta, papá?, preguntó Valentina esperanzada, con los ojos brillantes. Haré todo lo que esté en mis manos, hija, prometió Gabriel, abrazándola fuertemente. No descansaré hasta que Julia regrese. Después de descubrir la dolorosa verdad detrás del escándalo, Gabriel supo que no podía perder más tiempo. Durante días se dedicó a buscar información sobre el paradero de Julia, desesperado por remediar la situación y recuperarla antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, recibió una pista confiable sobre un pequeño café situado en las afueras de la ciudad, donde ella había empezado a trabajar. Sin dudarlo, tomó su automóvil y condujo rápidamente hasta aquel lugar. El viaje, aunque breve, parecía eterno. Su corazón latía cada vez más rápido, consciente de que estaba a punto de enfrentar la conversación más importante de su vida. Al estacionar frente al modesto café, respiró profundamente y se dirigió a la entrada con pasos firmes pero temblorosos. Al abrir la puerta, una campanilla sonó suavemente, anunciando su llegada. Julia, quien atendía una mesa cercana, levantó la mirada inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa absoluta, mostrando claramente la herida aún abierta que la separación había dejado en ella. Gabriel sintió como esa mirada lo atravesaba con una intensidad dolorosa, pero estaba decidido a enfrentar cualquier consecuencia. ¿Qué haces aquí, Gabriel?, preguntó Julia con voz tenue, visiblemente afectada por su presencia inesperada. Él avanzó lentamente, notando cómo todos los ojos del pequeño café se fijaban en la escena que estaba ocurriendo. Pero nada de eso le importaba ahora. Solo ella existía en ese instante. Julia, necesito hablar contigo, dijo con voz firme, intentando controlar la emoción que lo invadía por completo. Ella retrocedió ligeramente, tratando de mantener distancia emocional. No creo que haya algo más que decir. Todo quedó claro en tu mansión, respondió ella con amargura, desviando la mirada. Te suplico que me escuches, Julia, insistió Gabriel con humildad. No estoy aquí para darte excusas vacías. Vine porque no puedo seguir viviendo sin ti. Julia respiró profundo, intentando resistirse a las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Gabriel avanzó un poco más, hasta estar frente a ella, observando con atención la tristeza reflejada claramente en su rostro. Sé que te lastimé profundamente. Cometí un error terrible al no confiar en ti. No mereces lo que hice, continuó él, notando cómo su voz se quebraba poco a poco. No te pido que olvides,
solo que me des la oportunidad de demostrarte cuánto te amo realmente. La joven intentó mantener su posición firme, pero aquella declaración había tocado profundamente su corazón. Sin embargo, el dolor aún era demasiado reciente como para simplemente ignorarlo. ¿Por qué debería creerte ahora, Gabriel?, preguntó ella con tristeza, mostrando claramente la desilusión que aún sentía. ¿Qué garantías tengo de que no volverás a dudar? En ese momento, Gabriel comprendió que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarle con hechos lo sincero que era su arrepentimiento. Sin pensarlo más, cayó de rodillas frente a ella, sorprendiendo a todos los presentes. Julia, por favor, perdóname, suplicó Gabriel con voz firme pero cargada de emoción. No me levantaré hasta que entiendas lo mucho que significas para mí. Cometí el peor error de mi vida al dejarte ir, y ahora sé que eres lo único que necesito para ser feliz. Julia llevó una mano al pecho, visiblemente conmovida por aquella escena inesperada. Observó a Gabriel allí, de rodillas frente a ella, mostrando humildad y verdadero arrepentimiento. El silencio en el café era absoluto, todos esperaban ansiosos su respuesta. Gabriel, levántate, por favor, susurró Julia, aunque incapaz de moverse hacia él. No necesitas humillarte de esta manera. No me importa cómo me vea el mundo, solo me importas tú, insistió él con determinación, sin moverse un centímetro de su posición. Si no puedes perdonarme ahora, lo entenderé, pero no dejaré de intentar recuperarte jamás. Julia sintió cómo las lágrimas caían lentamente por sus mejillas, incapaz de responder claramente aún. Su corazón y su mente estaban en conflicto total, debatiendo entre protegerse del dolor o arriesgarse nuevamente por amor. Julia permanecía inmóvil, sintiendo cómo la incertidumbre y el miedo se mezclaban en su interior. Miraba fijamente a Gabriel, quien continuaba arrodillado frente a ella, esperando ansioso una respuesta. Aunque deseaba perdonarlo y dejar atrás todo el dolor, también temía que volver a confiar significara entregarse nuevamente al sufrimiento. Sus pensamientos eran confusos, y su corazón latía acelerado, consciente del peso que tenía aquella decisión. En ese instante, cuando la tensión parecía insoportable, la puerta del café se abrió abruptamente, dejando entrar la luz brillante del sol. Valentina apareció corriendo rápidamente hacia ellos, con el rostro iluminado por la emoción al reconocer a Julia. La pequeña cruzó el salón con determinación, sin importarle nada más que reunirse con la mujer que tanto extrañaba. «Julia, Julia», exclamó Valentina llena de alegría, lanzándose directamente hacia sus brazos abiertos. Julia sintió como toda resistencia se desmoronaba al instante, al recibir nuevamente ese cálido abrazo. Rodeó a la niña suavemente, incapaz de contener sus lágrimas al sentir cuánto la había extrañado. «Valentina, mi niña», murmuró Julia con ternura absoluta, acariciando suavemente los rizos de la pequeña. «¿Qué haces aquí?» «Papá me dijo que íbamos a venir por ti», respondió Valentina emocionada, levantando la cabeza y mirándola con esperanza. «Dijo que ya no estaríamos separados nunca más». Julia dirigió su mirada nuevamente hacia Gabriel, quien aún permanecía allí, observando la escena con los ojos cargados de emoción contenida. «Julia, Valentina necesita tu amor, igual que yo necesito tu perdón», suplicó él suavemente, levantándose despacio del suelo. «Déjanos demostrarte que podemos ser felices juntos. Dame solo una última oportunidad». Ella respiró profundamente, sintiendo como el conflicto en su interior comenzaba lentamente a desvanecerse. Las palabras de Gabriel, pero especialmente el abrazo sincero de Valentina, le recordaban que había conexiones tan profundas que ni el tiempo ni el dolor podían romperlas. Mirando nuevamente los ojos esperanzados de la pequeña, Julia sintió que debía intentarlo una vez más. «¿De verdad quieres que regrese contigo, princesa?», preguntó Julia, acariciando tiernamente el rostro de Valentina. «Sí». «Mucho», respondió la niña con una sonrisa amplia y llena de amor. «Te necesito, mamá». Aquella palabra, pronunciada con total naturalidad por Valentina, fue el golpe definitivo que derribó las defensas restantes de Julia. Su corazón se aceleró, y las lágrimas comenzaron a rodar suavemente por sus mejillas, mientras miraba a Gabriel con un brillo renovado en sus ojos.
¿Estás segura, Valentina?, susurró Julia, profundamente conmovida por aquel gesto tan espontáneo. ¿Quieres llamarme así? Claro que sí, respondió la pequeña con firmeza absoluta. Siempre quise que fueras mi mamá. Gabriel dio un paso más hacia ellas, acercándose lentamente, observando con emoción cómo la mujer que amaba abrazaba tiernamente a su hija. Julia, sé que cometí muchos errores, dijo Gabriel en voz baja, consciente del momento delicado que vivían. Pero también sé que nada en este mundo me importa más que verlas felices a ambas. Quiero que vuelvas con nosotros. Te prometo que jamás volveré a fallarte. Julia levantó lentamente la mirada hacia Gabriel, encontrándose con sus ojos profundos y llenos de sinceridad. Por primera vez desde la separación, sintió que realmente podía confiar nuevamente en él. Gabriel, no será fácil, el pasado aún duele, confesó ella, mostrando su fragilidad por primera vez desde que se reencontraron. Pero quiero intentarlo, por Valentina, y también por mí. Él extendió su mano lentamente hacia Julia, ofreciéndole su apoyo absoluto. No espero que sea sencillo, solo te pido que me permitas demostrarte día tras día cuánto te amo realmente, aseguró Gabriel con seguridad y dulzura. Estoy dispuesto a luchar el tiempo que sea necesario. Julia miró nuevamente la mano extendida de Gabriel, respirando hondo antes de tomarla suavemente entre las suyas. Al hacerlo, sintió como una corriente cálida recorría su cuerpo, llenándola de esperanza y valentía. Entonces intentémoslo juntos, afirmó ella finalmente, con una sonrisa delicada, pero llena de convicción. Después de aquellas palabras sinceras pronunciadas en medio del pequeño café, Gabriel estrechó suavemente la mano de Julia con una dulzura que nunca antes había mostrado. Aquella simple caricia confirmó lo que ambos sentían profundamente en sus corazones, merecían una oportunidad real de ser felices juntos. Durante ese instante eterno, sus miradas se conectaron en silencio, reconociendo que finalmente podrían empezar de nuevo. Julia, sé que no puedo borrar el daño que te hice, dijo Gabriel con sinceridad. Pero puedo darte mi palabra de que, mientras viva, te cuidaré como siempre debí hacerlo. Julia sonrió tímidamente, dejando que una lágrima resbalara lentamente por su mejilla. Solo necesito tu amor y confianza, Gabriel. Eso es suficiente para mí. Sin esperar más, Gabriel acercó delicadamente su rostro hasta que sus labios finalmente se encontraron en un beso suave y lleno de sentimientos. Aquel instante selló definitivamente el vínculo profundo que habían construido durante todo ese tiempo, borrando cualquier duda o temor restante. Valentina los observó emocionada, aplaudiendo felizmente aquella reconciliación tan esperada. Los clientes del café, testigos silenciosos de la escena, comenzaron a sonreír también, contagiados por la alegría de aquel momento tan especial. Poco tiempo después, Julia regresó con ellos a la mansión Montenegro. Allí, lentamente, comenzaron a construir una vida nueva juntos, dejando atrás los malos recuerdos. Gabriel se mostraba completamente entregado, decidido a recuperar cada instante perdido y a demostrarle día tras día lo importante que era ella en su vida. Una tarde, mientras paseaban juntos por el jardín, Gabriel se detuvo frente a Julia con cierta timidez. Sacó lentamente un pequeño estuche negro de su bolsillo y, mirándola a los ojos con absoluta ternura, dijo suavemente: Julia, no quiero que vuelvas a sentir dudas sobre lo que significas para mí. Eres la mujer con quien quiero pasar el resto de mis días. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Julia sintió que su corazón explotaba de felicidad en ese instante. Asintió rápidamente, extendiendo su mano con emoción absoluta. Sí, Gabriel. Claro que quiero ser tu esposa, exclamó con alegría, mientras él deslizaba suavemente el anillo en su dedo. Desde ese día, la vida en la mansión adquirió un nuevo significado. Valentina recuperó por completo la alegría, disfrutando cada día junto a Julia, a quien ya llamaba orgullosamente mamá. Los tres formaron una familia llena de amor, risas y complicidad absoluta. La boda se celebró poco después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Allí, rodeados únicamente por las personas más importantes en sus vidas, Gabriel tomó la mano de Julia, prometiéndole una vez más amor eterno frente a todos los presentes. Te amaré en los días buenos y malos, Julia.
Prometo cuidarte, protegerte y valorarte siempre, juró Gabriel con sinceridad absoluta. Julia, profundamente emocionada, respondió mirándolo directamente a los ojos. Y yo prometo estar siempre a tu lado, apoyándote en cada paso que des. Eres mi felicidad, Gabriel, y hoy sé que jamás podría amar a nadie más. Con esas palabras sellaron su unión frente a todos, sabiendo que habían superado los obstáculos más difíciles. Al besar nuevamente los labios de su ahora esposa, Gabriel supo con certeza que había encontrado finalmente la paz que siempre había buscado. La verdadera felicidad que solo llega cuando dos almas deciden enfrentar juntas lo que la vida les presente. Meses después, mientras disfrutaban de una tranquila tarde en familia en el jardín, Gabriel observaba con admiración a Julia jugando alegremente con Valentina. La pequeña corría y reía con auténtica felicidad, reflejando claramente la alegría de haber recuperado a la persona que más amaba. ¿En qué piensas tanto, amor?, preguntó Julia acercándose suavemente hasta él. Gabriel sonrió dulcemente, tomándola suavemente de la mano y atrayéndola hacia sí con cariño. Solo pensaba en lo afortunado que soy por tenerte conmigo, dijo él sinceramente. Por mucho tiempo tuve miedo de amar, pero contigo aprendí que amar no significa olvidar, sino construir algo nuevo y hermoso. Julia sonrió tiernamente, apoyando su cabeza en el hombro de Gabriel, disfrutando de aquella serenidad absoluta que compartían en ese instante. ¿Sabes algo, Gabriel?, susurró ella. A veces el amor verdadero tarda en llegar, pero siempre vale la pena la espera. Él asintió lentamente, observando cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos que anunciaban un nuevo comienzo. Sabía perfectamente que, a partir de ese día, vivirían juntos un amor sólido, construido con paciencia y confianza mutua, que resistiría sin dificultad cualquier prueba impuesta por el destino. Gabriel Montenegro comprendió entonces, con absoluta certeza, que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, junto a la mujer que amaba profundamente y a la hija que siempre necesitó. Y así, juntos y en paz, comenzaron a escribir la historia feliz que tanto habían deseado, una historia cuyo final sería para siempre. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.